Imagina un mundo donde el rugir del viento y el golpear de las olas eran sinónimos de aventura, donde cada hombre era guerrero y cada mujer llevaba la fortaleza de su pueblo en su corazón. Bienvenidos a la era de los vikingos, una civilización que no solo dominó las aguas con sus drakkar veloces, sino que también dejó huellas profundas en la historia europea. Pero, ¿quién eran realmente estos hombres y mujeres cuyas historias han sobrevivido milenios? ¿Eran simples saqueadores o algo mucho más complejo? En este vídeo, exploraremos cómo vivían, pensaban y conquistaron tanto territorios como corazones. Prepárate para sumergirte en un viaje épico hacia el pasado, donde descubriremos quiénes fueron realmente los vikingos. Muchos piensan en los vikingos como salvajes barbudos con cascos con cuernos, quemando aldeas y robando tesoros. Pero esa imagen es solo una parte de la historia. Los vikingos, originarios de lo que hoy es Escandinavia, Dinamarca, Noruega y Suecia, fueron mucho más que piratas y guerreros. Fueron navegantes expertos, comerciantes hábiles, constructores ingeniosos, y sobre todo, una sociedad profundamente conectada con su entorno natural y espiritual. Durante aproximadamente 300 años, desde el siglo VIII hasta el XI, expandieron su influencia por Europa, Asia y América del Norte. Los estudios modernos han revelado que los vikingos no eran simplemente una fuerza destructiva, sino una cultura rica y diversa. Eran exploradores audaces que desafiaron las fronteras conocidas del mundo medieval, comerciantes astutos que intercambiaron bienes valiosos entre civilizaciones distantes. Eran artesanos creativos cuya habilidad en la metalurgia y la construcción naval marcó un antes y un después en la historia. Todo comenzó en tierras escandinavas, donde las duras condiciones climáticas moldearon a un pueblo resiliente. La falta de recursos agrícolas en algunas áreas obligó a muchos a buscar nuevas oportunidades. Aquí es donde entra en juego uno de sus mayores logros, la construcción de barcos excepcionales. Los drakkars, con su diseño ligero y flexible, les permitieron navegar ríos profundos, cruzar océanos vastos y llegar incluso a lugares tan lejanos como Constantinopla y Vinland, actual Canadá. Pero no fue solo su tecnología naval lo que los hizo grandes, fue su habilidad para adaptarse. Dependiendo de la situación, podían ser mercaderes, colonizadores o incluso diplomáticos. Por ejemplo, establecieron relaciones comerciales con imperios poderosos como Bizancio, intercambiando pieles, esclavos y productos locales. También fundaron asentamientos permanentes en regiones como Islandia, Groenlandia e Inglaterra, demostrando su capacidad para crear comunidades prósperas en terrenos inhóspitos. La famosa expedición de Leif Erikson a Vinland en el año 1000 después de Cristo es un testimonio de su espíritu aventurero. Aunque su intento de colonizar América del Norte no prosperó, su llegada allí marca uno de los primeros encuentros documentados entre europeos y amerindios, anticipándose en siglos a otras exploraciones transatlánticas. La fe jugó un papel central en la vida de los vikingos. Antes de la conversión al cristianismo, creían en un panteón de dioses poderosos que reflejaban aspectos de la naturaleza y la humanidad. Odín, el dios supremo de la sabiduría y la guerra; Thor, protector contra las fuerzas del caos; Frey, diosa del amor y la fertilidad; todos formaban parte de un cosmos intrincado lleno de héroes, monstruos y reinos mágicos. Las runas, símbolos antiguos grabados en piedra y madera, servían tanto como herramientas de comunicación como objetos sagrados. Creían que cada acción tenía consecuencias en su destino, WYRD, y que valientes guerreros muertos en batalla podrían ascender al Valhalla, el salón glorioso de Odín. Allí, bajo el liderazgo del mismo Odín, prepararían para la Ragnarok, el apocalipsis final. Además de templos dedicados a sus dioses, celebraban festivales anuales como Yule, una fiesta invernal que inspiraría posteriormente la Navidad, y Tin, reuniones públicas donde se tomaban decisiones importantes relacionadas con la ley y el gobierno. Por supuesto, no podemos hablar de los vikingos sin mencionar su fama como guerreros. Para ellos, la valentía en combate era un valor supremo. Los jóvenes entrenaban desde pequeños, aprendiendo a manejar espadas, hachas y lanzas.
cada arma estaba decorada con detalles elaborados, convirtiéndola no solo en una herramienta mortal, sino también en una obra de arte. Sin embargo, el objetivo principal de muchas incursiones no era simplemente destruir, sino obtener riqueza y prestigio. Un líder exitoso podía asegurar la prosperidad de su clan, ganándose el respeto de sus seguidores. Y aunque eran conocidos por su ferocidad, también seguían estrictos códigos de honor en la batalla. Atacar a un enemigo indefenso o traicionar a un aliado era deshonroso. Uno de los momentos más icónicos de la historia vikinga fue la invasión de Lindisfarne en 793 después de Cristo, un monasterio inglés que marcó el inicio oficial de la era vikinga. Este evento simboliza tanto la brutalidad como la eficiencia táctica de los vikingos. A pesar de su reputación como guerreros, los vikingos también destacaron en diversas disciplinas artísticas y científicas. Su habilidad en la metalurgia les permitió fabricar armas y herramientas de alta calidad, mientras que su pericia en la navegación les ayudó a cartografiar vastas extensiones de océano. Utilizaban instrumentos rudimentarios como el solstafir, un dispositivo solar, para orientarse en alta mar, demostrando un entendimiento avanzado de la astronomía. En cuanto a las artes, los vikingos crearon obras impresionantes en madera, piedra y metal. Sus esculturas zoomorfas y ornamentales adornaban tanto sus barcos como sus edificios, reflejando su conexión con la naturaleza y sus mitologías. Además, las sagas islandesas, relatos escritos en prosa que narran historias heroicas y épicas, son testamento de su habilidad literaria. Como todas las grandes civilizaciones, la era vikinga llegó a su fin. Varias razones contribuyeron a esto: cambios políticos dentro de Escandinavia, la creciente influencia del cristianismo, y el agotamiento de recursos en sus territorios conquistados. Para mediados del siglo XI, los vikingos ya no eran los mismos. Muchos de sus líderes adoptaron el cristianismo, fusionándose con las culturas locales y abandonando gradualmente sus prácticas tradicionales. Sin embargo, su legado perdura en nuestros días. Desde nombres de ciudades fundadas por ellos hasta leyendas que aún inspiran libros, películas y series. Por ejemplo, la lengua islandesa moderna conserva muchas palabras y estructuras gramaticales de la antigua lengua nórdica. Las ruinas de sus asentamientos continúan siendo objeto de estudio arqueológico. Los vikingos no fueron perfectos. Fueron tanto conquistadores como constructores, destructores como creadores. Pero lo que los hace únicos es su capacidad para soñar grande.